Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores accionistas, miembros del Consejo de Administración, directivos del Grupo, muy buenos días y bienvenidos a esta Junta General de Accionistas del Banco de Crédito Social Cooperativo, que, al igual que el año pasado, tenemos que celebrar por medios telemáticos. La pandemia sigue aquí y las elementales medidas de seguridad con respecto a la transmisión del virus nos hacen, de nuevo, tener que someternos a este tipo de formato que a ninguno nos gusta. A todos nos hubiera gustado poder estar todos presentes y vernos en las caras de forma presencial, pero desafortunadamente las cosas son como son. Este año, de nuevo, quiero comenzar mi intervención expresando y trasladando mi apoyo y afecto y el de todo el Consejo de Administración a los profesionales de nuestro grupo y muy especialmente a quienes han sufrido la enfermedad y, sobre todo, uniéndonos en su dolor a aquellos que han sufrido entre sus familiares y allegados la pérdida de un ser querido. Un acompañamiento que hacemos extensible a todos nuestros socios y clientes. Asimismo, debemos reconocer el esfuerzo de toda la organización, servicios centrales, red de oficina y empresas instrumentales, tensionada al extremo a lo largo de todo el ejercicio, que ha sido capaz de mantener en todo momento y circunstancia el desarrollo de nuestra actividad con diligencia y profesionalidad, contribuyendo con su trabajo a minimizar los efectos de esta crisis sanitaria, pero a la postre también social y económica. Como ya dije en este mismo escenario hace un año, todos coincidimos en considerar que en esta ocasión el sistema financiero debía ser parte de la solución. Hoy puedo decir que me siento muy orgulloso de la respuesta del conjunto del grupo y del esfuerzo de todos los equipos para hacerla posible. Dicho esto, resulta redundante afirmar que en el 2020 ha sido un ejercicio complejo y anómalo. Pero lo cierto es que la pandemia condicionó por completo el desarrollo productivo, empresarial y económico del año pasado, y aún lo sigue haciendo en el presente. Para poder contener la primera ola de la pandemia, especialmente virulenta en España, el Gobierno decretó un primer estado de alarma y confinó a la población en sus hogares, paralizando gran parte de la actividad económica, una acción sin precedentes en nuestra historia económica reciente. No obstante, la sociedad española respondió con una actitud ejemplar ante la incertidumbre y el miedo. Surgieron las contribuciones desde todos los ámbitos. Se organizaron asociaciones, empresas y personas para compensar todos estos déficits lo antes posible. Y ahí estuvo también nuestro grupo. Afortunadamente, según pasaban los meses, el grado de conocimiento científico y social fue mejorando, así como también nuestra capacidad de respuesta. Y desde entonces hemos hecho frente a 3 olas más de la pandemia, una tras el verano y 2 más a lo largo de este 2021, coincidiendo ambas con periodos postvacacionales. Tras un año marcado por el enorme costo económico derivado de la pandemia, pero sobre todo por la elevadísima mortalidad que ha producido, parece que se está produciendo un cambio significativo de tendencia derivado del avance en la vacunación, lo que permite pensar en una recuperación económica robusta en los próximos meses. Aunque la enfermedad nos ha hecho conscientes de nuestra enfermedad, de nuestra enorme fragilidad como especie, también ha sacado a relucir lo mejor de nosotros mismos. En un tiempo absolutamente récord se ha avanzado en la investigación de la enfermedad y en el desarrollo de una serie de vacunas efectivas para combatirla, cortando su capacidad de transmisión. También se han desarrollado y probado nuevos tratamientos que han permitido reducir la tasa de mortalidad de los casos más graves. De este modo, hemos comenzado a derrotar al virus con las herramientas que han sido las palancas de nuestro desarrollo como sociedad desde el siglo XVIII, la ciencia y la innovación. El reflejo económico ha sido impactante. A nivel mundial, la actividad se contrajo abruptamente en la primera mitad del 2020 y, como señala el Banco de España, en su informe anual, desde entonces se ha recuperado de una forma incompleta, con un perfil volátil condicionado por la aparición de nuevos brotes de la enfermedad y por las medidas de contención adoptadas. No obstante, estos efectos han sido muy desiguales. Mientras China, origen de la pandemia, ha logrado seguir creciendo, el mundo desarrollado ha entrado en recesión con una incidencia particularmente grave en Latinoamérica y en 3 de las principales economías de la Unión Europea, Francia, Italia y España. Por un lado, nuestra especialización productiva, con un peso del turismo muy destacado, y por otro, nuestra demografía empresarial con una presencia de pymes por encima de la media, nos han convertido en el país de la Unión Europea más afectado, registrando una caída del PIB del 10,8% con respecto a 2019. Por sectores, los más afectados por la enfermedad han sido aquellos más dependientes de la interacción social, como el comercio, el transporte y la hostelería, que junto a las actividades artísticas y recreativas han retrocedido por encima del 20%. En términos de empleo, y a pesar del efecto amortiguador de los ERTE, se han destruido 622.000 puestos de trabajo en el conjunto del año, elevando la tasa de paro hasta el 16,13%.
Y como ya ha sucedido en crisis anteriores, el impacto ha sido superior en las capas de trabajadores más vulnerables, asalariados temporales, jóvenes y empleados de bajo nivel de formación. Además, la batería de medidas puesta en marcha desde las distintas administraciones, junto con el incremento automático de gastos sociales, ha elevado el déficit público hasta un 11% del PIB en 2020. Esta situación, a su vez, ha roto la tendencia a la contención de nuestra deuda pública, disparándola hasta el 125,3% del PIB en marzo de 2021. Un nivel que, con seguridad, va a condicionar en adelante la capacidad de la política fiscal española, que a corto plazo va a tener que seguir siendo claramente expansiva. Afortunadamente, las previsiones para 2021 son bastante más favorables, con una estimación de crecimiento del PIB del entorno del 6%, lográndose recuperar los niveles prepandemia hacia finales de 2022. El grado de acierto de estas predicciones va a depender en gran medida del ritmo de vacunación, que en España parece haber tomado velocidad de crucero, y de la capacidad global que demuestren los sistemas de sanidad para contener el avance de las nuevas variantes del virus. Durante la pandemia, las empresas y familias españolas ahorraron de manera importante. El Banco de España ha cifrado en un 2,5% del PIB el ahorro forzoso de las familias, que no han podido consumir por el efecto de las restricciones de la movilidad y de la actividad. Pero a este dato hay que sumarle asimismo el ahorro preventivo que los hogares han llevado a cabo para protegerse de la incertidumbre económica asociada a la epidemia. El cuánto y el cuándo se movilice este ahorro van a influir decisivamente en la salida de esta crisis. Otra de las palancas que se supone va a propiciar el repunte de la actividad económica será la llegada de las primeras partidas de los fondos europeos Next Generation, 140.000 millones entre préstamos y subvenciones en 3 años. Aunque vendrán con cierto retraso sobre las expectativas iniciales, el Gobierno ha presupuesto ya para 2021 una cifra de 26.631 millones de euros. Estos fondos deben fundamentarse en las directrices marcadas por la Unión y deben estar respaldados por un Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que en el caso de España ya ha sido presentado a la Comisión y aprobado por esta. En el escenario internacional, el cambio de administración en Estados Unidos tras las elecciones presidenciales de noviembre parece apuntar a un entorno más proclive a la tradicional cooperación transatlántica. Las primeras decisiones del equipo de Biden señalan en esa dirección, con el retorno del gigante americano a los acuerdos internacionales por el clima o la retirada de restricciones comerciales a algunos de los productos europeos. No obstante, no podemos dejar de notar que hay evidentes riesgos geopolíticos en el horizonte, con un mundo que vuelve a acercarse a los esquemas bipolares de los años anteriores a la caída del muro de Berlín. Tampoco podemos olvidar el impacto del Brexit. El Reino Unido es uno de nuestros principales socios comerciales y el primer mercado para nuestro sector turístico. En 2020, las exportaciones españolas a este país retrocedieron un 14,5% y hasta marzo de 2021 el ritmo de retroceso era del 15,7%. Al tiempo que las entradas de turistas británicos se desplomaron un 82,4%, 5,8 puntos porcentuales más que la media europea. A pesar de que todo indica que pronto disfrutaremos de un horizonte más despejado en lo económico, será a lo largo de este 2021 cuando se materialicen algunos de los daños provocados por la pandemia. De ahí que cuando se vayan desactivando los ERTE y cuando a final de año se levante la moratoria concursal, es cuando estaremos ante un escenario mucho más despejado que nos mostrará con toda certeza las consecuencias de la pandemia a nivel empresarial y social. Un riesgo sobre el que nuestro grupo ha puesto el foco, elaborando un plan de seguimiento del COVID que nos ha llevado a analizar y clasificar toda nuestra cartera en función de su exposición a la enfermedad y que, como pondrá de manifiesto a continuación nuestro consejero delegado, ha tenido un significativo impacto en las cuentas que sometemos hoy a su aprobación. La prudencia, una de las características tradicionalmente vinculadas con la banca, debe seguir guiando nuestros pasos, sin dejar de estar atentos a los retos que nuestros clientes y el propio mercado nos seguirán lanzando. Por otro lado, el Banco Central Europeo tomó una serie de medidas encaminadas a paliar los efectos de la crisis en los requerimientos de capital de las entidades bajo su supervisión. En este sentido, emitió una recomendación para que los bancos no retribuyeran a sus accionistas y socios. La evolución de la pandemia hace pensar que durante el último trimestre del año podría levantarse esta recomendación. Si ello es así, someteré a la aprobación del Consejo la propuesta de proceder al pago del mayor dividendo posible. En lo que respecta al mercado financiero, en apenas unos días se van a materializar las fusiones bancarias que se anunciaron en 2020.
La motivación declarada de las mismas es la búsqueda de mejoras en la eficiencia y la rentabilidad, afectada por la prolongación de unos tipos de interés de referencia en cero o en negativo, una parálisis económica más prolongada de lo previsto inicialmente, la entrada de nuevos agentes en el mercado y la aceleración del proceso de digitalización de la economía. Estas fusiones nacionales tendrán un impacto diferencial en nuestros territorios, por lo que sin duda aparecerán oportunidades de mercado ante las que deberemos estar atentos como hemos hecho siempre. Pero, por otra parte, las entidades resultantes de dichos procesos, una vez terminada la debida digestión, darán lugar a competidores más activos y complicados de vencer. Nuestro desempeño como entidad mediana nos aleja a priori de las posibilidades estratégicas de las entidades más grandes y también de la teórica mayor flexibilidad y resiliencia de las pequeñas. No obstante, nuestro modelo ya ha demostrado ser un modelo de éxito en unas condiciones, si cabe, mucho más complejas que las actuales. De ahí que tengamos una firme confianza en que nuestro grupo saldrá reforzado tras este proceso. En lo que se refiere a la necesaria transformación digital y tecnología del sector, la digitalización no consiste solo en comprar más equipos y software. La clave real del proceso está en que seamos capaces de obtener mejoras de productividad que impulsen nuestra rentabilidad y que redunden en un mejor servicio para nuestros clientes. 2020 nos ha obligado a acelerar nuestros planes de trabajo en la nube. Hemos provisto de equipos y herramientas para poder realizar este cambio a lo largo de 2021 a gran parte de nuestros colaboradores, al tiempo que seguimos con el despliegue paulatino de ARES, nuestro nuevo core financiero. Estos avances de digitalización en nuestros procesos tienen la contrapartida de los riesgos relativos a la ciberseguridad. La primera y principal barrera de seguridad somos las personas. De ahí que debamos seguir formando a nuestros colaboradores, clientes y socios al respecto. Cada vez más aspectos de nuestro día a día tienen conexión con el mundo digital, multiplicando nuestras oportunidades, pero también los riesgos de exposición de nuestros datos personales y de nuestro patrimonio. Y este es un reto que no solo nos compete a nosotros como grupo financiero, sino que nos trasciende y apela a las capacidades del conjunto del país, desde sus administraciones públicas hasta los ciudadanos, pasando por el sistema educativo. Es un reto para una generación completa de españoles. La cuarta revolución industrial nos hará digitales, pero de nosotros depende que nos haga también una sociedad más justa y sostenible. En relación a la actividad de los órganos de gobierno de nuestro banco, me van a permitir que ante esta Junta General deje constancia de su alto nivel de implicación en un ejercicio tan extraordinario y que por ello agradezca a todos los miembros del Consejo, con especial referencia a los presidentes de los comités, su dedicación y compromiso con el grupo. Para ir concluyendo, y con todas las precauciones debidas, las expectativas para este 2021 son positivas. El Banco de España señala 5 focos de incertidumbre en relación con los escenarios que cabe esperar de cara al resultado final de este ejercicio. En primer lugar, la propia evolución epidemiológica, muy vinculada al ritmo de vacunaciones y al surgimiento y extensión de nuevas mutaciones del virus. En segundo lugar, la marcha del turismo, directamente vinculado con el primero de los focos y para el que los planes de pasaporte de vacunación podrían suponer un sustancial acicate impositivo de cara a la temporada de verano de este año, que ya se ha iniciado. Tercer punto sería el daño real producido sobre el tejido productivo, que no conoceremos hasta que se hayan retirado la mayoría de los apoyos levantados para sostener el tejido económico mientras dure la pandemia. El ahorro de los hogares, o más concretamente el proceso de desahorro, que enlaza directamente con las expectativas del futuro de las familias, figuran en cuarto lugar. El Banco de España prevé que aún en 2023 dicha tasa continúe por encima de las cifras prepandemia. Por último, el momento de llegada y el uso que finalmente se les dé a los fondos europeos, que acumulan retrasos relacionados con el proceso de negociación siempre complejo en Bruselas. Y esto en el ámbito estrictamente económico. Pero esa pandemia también nos ha puesto de manifiesto la fragilidad real de nuestra especie humana. No es extraño, pues, que las tendencias proclives hacia la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad de las organizaciones se hayan reforzado e impulsado desde todos los ámbitos. Europa se ha posicionado al respecto y la mayor parte de los fondos movilizados para contribuir a la reconstrucción de la economía continental están vinculados a la sostenibilidad. En ese terreno, nuestro grupo, de base social y cooperativa, se ha situado siempre a la cabeza del sistema bancario español en muchos de los aspectos que hoy comienzan a considerarse necesarios por parte de los reguladores.
El sistema financiero tiene la capacidad, a través de su política de concesiones, de incentivar los cambios estructurales que la economía necesita. Y en este sentido, se están introduciendo nuevas regulaciones que nos obligarán en los próximos años no solo a ser más sostenibles como organización, sino también a continuar promoviendo e impulsando en nuestro modelo de toma de decisiones los criterios relacionados con el medio ambiente, el impacto social y la gobernanza. Para ello, ya nos hemos puesto en marcha y hemos creado el Plan Director de Finanzas Sostenibles del Grupo Cooperativo Cajamar. Pero además, a partir de este 2021, el supervisor comenzará a realizar test de estrés a las entidades con respecto a su exposición al cambio climático. Inicialmente no se vincularán a requerimientos de capital, pero es obvio que este es un primer paso al que sucederán en el futuro inmediato nuevos movimientos, por lo que es del todo conveniente mantener nuestra actual actitud proactiva al respecto. En un mundo de valores cambiantes y convergentes, desde nuestro banco y nuestro grupo cooperativo Cajamar, estamos demostrando que se puede hacer una banca responsable, comprometida con las personas y los territorios y con un nivel de servicio a la altura de las entidades de mayor dimensión. Tenemos ahora la responsabilidad de contribuir a la superación de esta crisis, poniendo en valor lo que han sido y son nuestras señas de identidad desde el principio de nuestra historia y que nos han llevado a convertirnos en la referencia de la banca cooperativa en España. Unos valores que, por encima de los números, nos han permitido ganarnos la confianza de nuestros socios y de nuestros clientes. Y finalizo reiterando el reconocimiento a todos y cada uno de los hombres y mujeres de nuestro grupo que han puesto de manifiesto una vez más, en condiciones verdaderamente adversas, su profesionalidad y dedicación. A ellos y a todos ustedes les animo a seguir construyendo y haciendo realidad entre todos el futuro de la banca social y cooperativa en España. Muchas gracias.